Tres transformadores conectados en delta estrella, ¿sí? Tienen un voltaje de 13,200 a 440 volts. Profesor. Tienen un voltaje de 13,200 a 440 volts. ¿Sale? Alimentan a una carga balanceada. Alimentan a una carga balanceada de 800 kVA con un factor de potencia de 0.8 atrasado. Factor de potencia 0.8 atrasado. Calcular relación de transformación de cada transformador, de cada transformación, de cada transformador. Relación de transformación de cada transformador. Inciso B, los kVA y kilowatts en cada transformador. Inciso C, corriente entregada a la carga. Inciso D, corriente de línea en el lado primario. Corriente de línea en el lado primario. Inciso E, corriente en cada devanado. Corriente de fase en cada devanado. O sea, en el primario y en el secundario. Corriente de fase en cada devanado. Corriente de fase en cada devanado. ¿Sí? Entonces tengo que calcular mi corriente de línea, pero como en mi lado secundario es una estrella, las corrientes son iguales. ¿Sí? Entonces calculo primero mi corriente de fase. Mi corriente de fase aquí es igual a 213. Tengo que calcular lo de fase. Mis kilowatts, 213,000 entre mi voltaje de fase. 254 por 0.8. ¿Cuánto les da? 213,000 entre 254 que multiplica 0.8. Daría 1049.86. Ok, 1050, señores, 1050 amperes. ¿Se arribaré? Y luego dice la corriente de línea. A ver, ahí fíjense bien, en este inciso, ¿qué fue lo que calculamos? La corriente de fase. Pero como mi corriente de fase es igual a mi corriente de línea en la estrella, entonces eso es lo que estoy entregando. Ahí pónganle, por favor, corriente de fase es igual a corriente de línea y es igual a 1050. El otro inciso, corriente de línea en mi lado primario. Primero calculo mi corriente de fase. ¿Sí? ¿Cuánto es mi corriente? ¿Es la que se multiplica por raíz de 3? Sí, mi corriente de fase. Fíjate bien, primero vamos a calcular la corriente de fase. 213,000, pero por el voltaje de fase de mi lado primario son 13,200. Porque son iguales los voltajes. Por 0.8, ¿cuánto les da? 213,000 entre 13,200 que multiplica 0.8. Estamos calculando ahorita la corriente de fase de mi lado primario. Daría 20.20. ¿Ok? Eso es mi corriente de fase. Como en el lado primario tenemos una delta, sí son diferentes las corrientes. Entonces calculo mi corriente de línea es igual a mi corriente de fase por mi raíz de 3. ¿Cuánto les da? 34.99. Ok, 4.99. ok, esa es la corriente de línea de mi lado primario. ¿Sale, vale? Y después pregunta las corrientes de fases de los dos devanados. Ya las calculamos. De mi lado primario son 20.4 y de mi lado secundario son 1050. ¿Sí? Ya las tenemos calculadas. ¿Sale, vale? ¿La del 20.4, la del inciso C? No, estamos en el inciso E. En el inciso pero E, el 20.4, ¿ese de dónde se sacó? ¿ya lo habías calculado la corriente de fase del lado primario? Ya. Ya, es que a mí me dio 20.20. Es poquito lo que varía. Ok. Yo pensé que yo 20.4. Sí, yo tengo 20.3. Yo tengo 20.4, ok. 20.3
es de mi lado primario Ok. y 1050 de mi lado secundario. Ya las habíamos calculado, ya no tiene caso que la vuelvan a calcular. Ajá. ¿Sí, señores? Sí. Hasta ahí, conectados en delta estrella, tienen una carga balanceada de 800 por relación de transformación de cada transformador. Aquí está. ¿Sí? Es calcular primero su voltaje de su lado secundario. Si lo vamos a hacer por el lado de los voltajes, me voy a mi voltaje, porque aquí dice de cada transformador. ¿Sí? Voy a sacar mi voltaje de fase y luego ya me voy a mi relación de transformación. Como mi voltaje de fase es el mismo que delinean en mi lado primario, son 13,200 entre 254 es 52.1 a 1. Yo sí lo saqué, no sé si Jania, cuánto los había sacado, creo 51, no sé cuánto me habías dicho. Yo saqué 51.96. Ok, yo sé que es 52. Ok, por ahí estamos, no hay problema. Mi inciso C, ¿qué es lo que pregunta mi inciso C? Mis kVA de cada transformador y mis kilowatts de cada transformador. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? 800 entre 3 para que saque de cada uno. Ya tengo mis kVA de cada transformador. Y luego lo que hago, esto nomás lo multiplico por 0.8 y ya tengo los 213, señores. Sí, la otra ya no la tengo, si quieren se las muestro mañana para el lunes que les toca, porque sí, lo otro ya no lo sé, pero ya se los dije cómo se hacen. O alguien tiene una duda, díganmela, pregúntenmela y se las digo de boleto cómo se hace. En el inciso C, corriente que entregamos a la carga. Siempre lo que se entrega a la carga es la corriente de línea. ¿Sí? La corriente de línea es lo que entregamos. Ok, tengo que calcular mi corriente de línea, pero de mi lado secundario, no primario, ¿verdad? Porque es lo que estoy entregando. Entonces, mi corriente de línea va a ser igual a mi corriente de fase, porque mi corriente de fase, sí, son iguales ahí mis corrientes. Corriente de fase y corriente de línea son iguales, ¿no? Entonces, me voy primero, acuérdense que siempre se calcula primero la corriente de fase, ¿sí? Pongo mi potencia de cada transformador, son 213 entre mi voltaje de fase, que fueron 254 por 0.8. Eso me da 1050. Sí, son 213,000 entre 254 que multiplica 0.8. 213,000 es la potencia. Sí, señor. Acuérdense que estamos en lo de fase. Estoy ocupando mi potencia real, por eso estoy metiendo el factor de potencia 0.8. Nos vamos al inciso D. El inciso D me pregunta la corriente de línea en mi lado primario. Primero calculo mi corriente de fase y luego me voy a mi corriente de línea. ¿Sí? En mi lado primario. ¿A qué? Meto igual mi potencia, ¿sí? La real 213,000 entre mi voltaje, pero ahora es del primario, porque estoy calculando mi primario. Mi corriente de fase de mi lado primario, ¿cuánto es? 13,200 porque es una delta y no tengo voltaje de fase. Acuérdense. Entonces es corriente de línea igual a potencia real sobre ¿qué, profe? ¿En dónde? En ese mismo. A ver, en ese mismo, es tu potencia, que son 213,000, ¿sí? Entre tu voltaje de fase, pero les decía, no tengo voltaje de fase más que voltaje de línea, es lo mismo, 13,200 porque es delta, por 0.8 y me da 20.3. Esa es mi corriente de fase. Ahora sí me voy a mi corriente de línea. Mi corriente de línea es igual a mi corriente de fase por raíz de 3. Mi corriente de fase fue 20.3 por raíz de 3, da 34.89. Yo saco eso. El último inciso me dice corrientes de fase de los dos lados, primario y secundario. Ya las calculamos en los incisos de arriba, ¿sí? En mi lado secundario tengo 1050. Vean ustedes arriba y me dio 1050 en mi lado secundario. En mi lado primario me dio mi corriente de fase 20.3. ¿Sale, señores? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí?
En el inciso A, se supone que la fórmula es V voltaje primario sobre voltaje secundario, ¿no? ¿Sí? ¿Así Pero estamos? ¿por qué el 440 lo dividimos entre 3 y no el Por- 13.200 no? Porque me pregunta, fíjate bien la pregunta que hace, relación de transformación de cada transformador, no de total. Ah, va. Entonces, si me voy de cada transformador es mi voltaje de fase. Ahora, en el primario, ¿por qué no lo dividí entre raíz de 3? Porque los voltajes son iguales, porque es una delta. Acuérdense, en la delta, ¿sí? Los voltajes son Ah, ok. iguales. O sea, no tengo voltaje de fase, ¿sí? Y ya en la estrella, sí son diferentes mis voltajes. Entonces, por eso lo dividí entre raíz de 3. ¿Sí? ¿Ya Ok. quedó? Sí, profe, gracias. Ok. Un transformador trifásico de 112.5 kVA. ¿De cuánto, profe? Un transformador trifásico de 112.5 kVA, 60 Hz. ¿De cuánto, perdón? El transformador de 112.5, 112.5, 60 Hz, 13.800 a 440 volts. 13.800 a 440 volts. Conectado en delta estrella, se le efectúan mediciones de resistencia de fase en sus devanados y fueron 3.8 y 0.02 ohms. 13.8 y 3.8, perdón, 3.8 y 0.02 ohms. Calcular las pérdidas en el núcleo, calcular pérdidas en el núcleo, si su eficiencia es del 96% a plena carga y factor de potencia de 0.8 atrasado. ¿De cuánto, perdón? De El factor de 0.8 potencia. y factor de potencia 0.8 atrasado. Y 96%, ¿verdad? Sí, y la eficiencia 96%. ¿Saben, señores? Calcular las pérdidas en el núcleo es lo que pide nomás. Calcular pérdidas en el núcleo. Profesor, yo tuve una duda en el inciso anterior. En el problema anterior viene. En el inciso A. ¿Por qué bueno, cuando sacó A puso 52.1, 2.1? ¿Por qué? ¿Qué? No lo escuché. Bueno, cuando calculamos la relación, salió 52.1. ¿Pero qué significan los 2 puntos y adelantito otro 1? O sea, es que como les decía, que mi relación de transformación, te pongo el ejemplo, y se los puse ayer, de 2300 a 230, ¿cuánto es de 10 a 1? Ah, ya. Y aquí salió el resultado 52.1 y los dos puntitos quiere decir A1. Nomás es Ok. ahí como que te está separándolos. 52.1 a 1, mano, nomás. ¿Qué tienen que calcular primero? Sus dos corrientes. Acuérdense, sus ¿Corriente dos primaria? corrientes. A ver, profesor, una pregunta. A mí en la corriente me dio, en la corriente primaria me dio 4.7 amperes. Ok, sale, sí. Y en la segunda me dio 147.61 amperes. Ok, ¿estás bien? Pero lo que yo después hice, no sé si esté bien, porque multipliqué 3.8 de la resistencia por el 4.7 al cuadrado. Sí, ¿estás bien? ¿Cuánto te Y dio? me dio 83.94. ¿Estás bien? Y en el Sale. siguiente calculé 0.02 por el 147.61 al cuadrado. Ajá, ¿estás bien? Y me dio 435.77. Sí, sí, Y luego de ahí yo lo sumé sí. y me dio 519.71. Ok,
Estás bien. Y luego, No hasta ahí te voy a quedaste. Ahí, ok. Ah, ya sé que me faltó, ya sé que me faltó. Según yo, lo tengo que sumar con, bueno, los 60 Hz los tengo que multiplicar, ¿no? Los 60 por el 746, No, fíjate ¿sí, bien. no? No, fíjate bien lo que vas a hacer porque tú ya casi ya lo tienes. Va, a ti te daré medio punto. Ajá. Ya tienes tus pérdidas en el cobre. Profe, ya creo que ya terminé el ejercicio. ¿Ya lo tienes? Ajá. A ver, permíteme, Ashley. A ver, Sí, chavo. no se preocupe. ¿Cómo lo hiciste? Primero calculé mis corrientes, que en la primaria me dio 4.7 y en la secundaria me dio 147.61. Igual que Ashley, también calculé lo de las pérdidas. En el primario 83.94, en el secundario 435.83. Lo sumé y me dio 519.7, perdón. Y luego calculé lo que es mi potencia. Calculé los 112.500 por 0.8 y me da 90.000. Y esos 90.000 los dividí entre 0.96 porque es el porcentaje. Y me dio 93.750. No sé si eso está bien. Sí. A ver, hasta ahí, esas son tus pérdidas totales. La diferencia de 90,000 a 93 son 3,750. Esas son las pérdidas totales que hay en todo tu transformador. Ajá. ¿Y luego qué hiciste? Pues va lo del núcleo. Que lo del núcleo, aquí dice que nos dio que son las pérdidas por histeresis más las pérdidas de corrientes. Entonces, Sí. los 3.750 los sumé, más los 519, que son las pérdidas que me dieron los devanados. Sí, no, mira, espérame. Lo que calculaste de 3,750 son tus pérdidas totales. Ajá. Se las tienes que restar las que calculaste del cobre. Ah, ok. Y las que te restan son las del núcleo. ¿Vale? Se los voy a pasar para que lo copien rápido, chavos. ¿Sí? Calculo primero mis corrientes, aquí están. Calculo con sí, esto. cierto, sí queda los 3,230. Ajá. Y luego calculo mis pérdidas en el cobre. Ya les di fórmula, estas son mis pérdidas en el cobre. Y luego calculo mi potencia real. Aquí la multiplico, la del transformador por 0.8 y me da 90,000. Y luego lo divido entre mi eficiencia y entonces ahí la diferencia que existe entre la real y lo que calculé son pérdidas totales. Acuérdense, ya lo habíamos visto eso. Esas son pérdidas totales. Entonces aquí les puse pérdidas totales. Sí, 93,750 menos 90,000 son 3,750. Estas son las pérdidas totales. De ahí las pérdidas en el núcleo le resto, ¿sí? A 3,750 las que calculé acá, las de 519.77 y me da 3,220.23. O sea, la diferencia que existe, ¿sí? Es lo que son las pérdidas en el núcleo. ¿Sale, vale? Profe, yo tengo una duda. Iván, échamela. En el mero principio, cuando calculas las corrientes, la primaria y la secundaria, Sí. se divide la potencia, pero ¿entre qué? Ahí dice, bueno, lo dividimos entre 23.901, ¿no? A ver. ¿De cuál me estás preguntando? Que acabamos de hacer. Al principio tenemos que calcular las corrientes, ¿no? Sí. Aquí La están primaria estas. Ajá, estas corrientes, sí. Exacto. Mi duda es por qué se dividen entre el 23.901 y entre el 76.08. Ajá. ¿Esto de dónde salió?
Ajá. Acuérdate que tu potencia, como esto es trifásico, sí, acuérdate bien la fórmula de tu potencia, la aparente, es S es igual a mi raíz de 3 por mi voltaje por mi corriente. Ah, ok. Entonces, fíjate bien, ¿qué voltaje tenemos en mi lado primario? 13,800 por raíz de 3, ¿cuánto te da? Haz la multiplicación, por favor. 1902. ¿Es esto? Sí. Ahora, de mi lado de baja, 440 por raíz de 3. Sí, 762.087. ¿Eso es nomás? Eso es nomás, señor. Pero ya casi ya no le pongo todas esas operaciones porque ya lo vimos. Sí, nada más en se me fue. circuitos trifásicos, por eso ya no se las pongo eso, ya me voy así más rápido porque ya eso ya lo habíamos visto. Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Las demás dudas, señores? Échenle. Profesor, la de 90,000 entre 0.96, ¿qué es la eficiencia esa? ¿Qué pérdida es? ¿Qué pérdida? O sea, La es que de estamos acá. 90,000 entre la eficiencia. Esa es tu pérdida total. Ah, ok. Estás primero sacando la pérdida total que tienes para que después le restes la de los devanados, ¿sí? O sea, la eléctrica se la restes y nomás te queda el núcleo. Nomás tenemos 2 pérdidas en el transformador, en las devanados y en el núcleo. Entonces, si tú calculas en los devanados, lo que te reste es lo del núcleo, o al revés. O si tú las calculas las dos, las sumas y son las pérdidas totales. Me voy a adelantar un poquito, señores, para que vean este ejercicio. Esto ya es casi empezamos aquí lo del examen, ¿eh? Más aparte vamos a ir anexando los otros. Fíjense bien. Yo tengo aquí mi línea, este es el símbolo de un transformador y este es un motor de 100 HPs. ¿Sí? Si nomás voy a alimentar a un motor de 100 HPs, ¿qué conexión ustedes le pondrían en el primario y qué conexión en el secundario? ¿Quién me dice? Una delta estrella. A ver, no te oí. ¿Una qué? Delta estrella. Delta estrella. ¿Por qué me pones la estrella de mi lado de baja? O sea, ¿por qué creen, chavo, que sea delta estrella o cuál sería? Porque aguanta más el aislamiento. Sí, pero entonces, es la estrella, acuérdense que se ocupa en lugares de alto voltaje. Y si yo voy a tener, ¿qué voltaje ustedes Sería le una pondrían delta, ¿no, profesor? Una delta, porque no tengo no que es muy alimentar. elevado y aparte como que le da continuidad a la corriente. Ajá, pero ¿saben por qué también? Porque no voy a alimentar aquí a cargas monofásicas. Ese es un transformador trifásico. Entonces no voy a alimentar a cargas monofásicas. Entonces yo pondría una delta, porque no necesito, sí, la estrella para voltajes monofásicos. ¿Sale? ¿Qué voltaje le pondría? Es un solo motor nomás al que voy a alimentar. ¿Qué voltaje le pondría? 220. 220. Ajá. ¿De qué lado? ¿Del primario, del secundario, de dónde? Del secundario. ¿Por qué 220? Dime por qué. Que es un motor trifásico y los trifásicos funcionan con 220. Sí, y si le pongo un 440 para que me ocupe menos corriente, ¿no sería mejor? Sería mejor, ¿no? Porque entonces yo ocuparía menos corriente, o sea, pagaría menos dinero de la corriente de ese motor, ¿no? Entonces va, señores. Fíjense bien. Mi conexión sería una delta. Porque eso me lo van a hacer en el examen, ¿eh? Por eso lo estoy viendo ahorita. Mi voltaje sería, ¿sí? De 23,000 en mi lado primario. Acuérdense que aquí en el lado primario siempre va a ser 23, señores, de los transformadores. 23,000 de mi lado primario y de mi lado secundario yo le pondría un 440 para que me ocupara menos corriente. ¿Sale? ¿Vale?
Ahora, fíjense bien lo que dice aquí. Se tiene un motor de 100 HP, factor de potencia 0.7 negativo, calcular capacidad del transformador, decir qué conexiones serían las más adecuadas, qué voltajes serían los más apropiados y corrientes de mi primario, o sea, de mi alta y de mi baja, de mi alta y de mi baja. ¿Sí, señores? ¿Ya lo copiaron? No, profe. Profe, entonces sería conexión delta-delta. Sí, una delta-delta. ¿Por qué? Porque no voy a ocupar ahí voltajes monofásicos, nomás el puro motor. Y el motor siempre, cuando son trifásicos, nomás son las 3 líneas, no se ocupa el neutro para nada, ¿eh? No le van a poner neutro, solamente el neutro se ocupa en el monofásico. Pero en trifásicos nunca se pone un neutro, ni en bifásico. 2 líneas, nomás se ponen las puras líneas y nunca se ocupa el neutro, nunca. ¿Lo puede volver a repetir, por favor, profe? Sí. En motores trifásicos, nomás se conectan las 3 líneas y nunca el neutro. En motores ok. trifásicos, nomás se ponen las 3 líneas y nunca se conecta el neutro. Listo, sí, En sí. motores bifásicos, o sea, quiere decir 2 líneas, bifásicos, ¿sí? Ujú. Nomás se ocupan las 2 líneas y no se pone el neutro. En motores bifásicos, 2 líneas sin neutro. Y en motores monofásicos, sí se Ahí sí se ocupa pone una línea y un neutro. Ah, ok. Va, Ahí va. sí. ¿Sí, vale? Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ocuparías un sistema de 4 hilos? A ver, sale, vale. Aquí. Aquí para que lo esté viendo así a todos. A ver, viene tu pregunta. ¿Dónde ocuparíamos un sistema a 4 hilos? 4 hilos, ajá. Ajá. Fíjate bien. Si yo voy a alimentar, ¿sí?, a transformadores, eso lo vamos a ver el martes, yo creo el miércoles, pero ya. Digo, el lunes o martes. Si yo voy a alimentar, tengo un transformador y de ese transformador voy a alimentar a un motor que es trifásico de 50 HP y luego también voy a alimentar a cargas, ¿sí? A cargas que tienen monofásicas, bifásicas, trifásicas, o sea, es una fabriquita, la tengo que alimentar. Y luego voy a alimentar por ahí, pues no sé, otro tallercito que tengo motores. Entonces, ¿dónde voy a alimentar? ¿Cómo voy a sacar lo de mi transformador a 4 hilos? Sería en ese, voy a obtener una estrella. Y donde tenga los motores trifásicos, le mando mis 3 líneas. Donde tenga que alimentar, ¿sí?, a motores y a cuestión de alumbrado, le mando mis 4 hilos que decías, ¿dónde se ocupan los 4 hilos? Ahí. O si tengo de esos transformadores que tengo que alimentar casas, le mando de una de las líneas y mi neutro. Y ahí es donde se ocupan, ¿sí?, los transformadores a 4 hilos. Por eso les decía que si yo tengo un motor aquí, mi conexión en mi lado de baja, nomás sería una delta. Porque ¿para qué quiero el voltaje de fase? Para nada. Entonces pongo la delta mejor en el lado de baja. Ok, muchas gracias. ¿Sí quedó claro, señores? Sí. Ya, rival. Entonces, Profe, a ver, ¿en dónde se vámonos. ocupa el neutro entonces? ¿Perdón? ¿En dónde se ocupa el neutro? Solamente en los motores monofásicos. Gracias. Sí, motores monofásicos es donde ocupo mi neutro. Vale, ¿qué es lo que me pide mi ejercicio? Que calcule la capacidad del transformador, fue la primera pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Véanlo ahorita lo que está aquí y ahorita les doy chance para que lo copien, si no se los manda el jefe de grupo. ¿Qué tengo que hacer? Calcular mis 3 potencias. ¿De cuánto era mi motor? De 100 HP. Lo multiplico por 746 y lo paso a kilowatts, no a watts. 74.6 kilowatts. ¿Sí? ¿Por qué a 746, profe? Porque multiplicado 100 por 746, ¿por qué 746? Acuérdense que un HP es igual a 746 watts. Ah, sí, es cierto. ¿Sí? Sí, ya me acuerdo. Y acuérdense, yo se los había comentado ayer y anteriores días. Sale.
Entonces ya tengo mi potencia a la real. Y el dato del ejercicio dice que tiene un factor de potencia de 0.8. Entonces lo multiplico para que yo pueda calcular mi potencia, la aparente. Acuérdense que esto es de fórmula, ya se las he dado estas fórmulas. Si es mi potencia, la real, entre mi factor de potencia, esos son 93.25. Y luego de aquí tengo que calcular mi potencia a la reactiva. Ahorita aquí mi potencia a la reactiva nomás la estoy calculando por calcularla, pero no la voy a necesitar. Pero se la estoy poniendo así para que ustedes después en los demás ejercicios la calculen también. Siempre se calculan las tres potencias. Todos los transformadores se dan en kVA. Entonces este sería la capacidad de mi transformador, 93.25. El más cercano hacia arriba, ¿cuál sería? La de 100, ¿sí? La de 100 kVA, esa sería el más cercano que podríamos tener de 93.25, ¿sí? Ese sería el más cercano, señores. Entonces, después me dice, las conexiones más adecuadas son delta-delta. ¿Qué voltajes serían los más apropiados? 23 a 440. Ya les dije por qué el 440. Ocupo menos corriente, pago menos luz. ¿Sí? Y después me dice que calcule mis corrientes de alta y de baja de mi transformador. Aquí está lo que ayer les di. Corriente nominal de alta tensión es la potencia a la que me fui. No la potencia que calculé, acuérdense. La potencia que voy a meter el transformador porque ya está protegiendo ese transformador de 100. 100,000 entre mi voltaje de alta, ¿qué dijimos? ¿Qué voltaje? 23 kilos por mi raíz de 3 da 2.51 amperes. Y en mi lado de baja tensión, corriente nominal de baja tensión, son lo mismito, mi potencia de mi transformador, pero entre mi voltaje, ¿sí? De 440 por raíz de 3 da 131.21, señores. Eso es lo que me pide nomás de dato, nomás. Ya estamos entrando a calcular la capacidad del transformador. Ahorita fue el ejercicio muy sencillito y fue de un motor de 100 HP. Hasta aquí, ¿alguien tiene una duda? Profe, se eligió 100 kVA porque es el comercial, ¿no? Sí, porque un transformador de 93.25 no existe. Entonces siempre me voy al más cercano hacia arriba, no hacia abajo. Hacia abajo sería el de 75 kVA, pero no, me voy al más cercano hacia arriba. Ok, gracias, profe. ¿Vienen más preguntas, señores? ¿Por qué? Bueno, para calcular nuestro factor de potencia no era de 0.7. Ay, caray, no me acuerdo. Sí, Sí, es de 0.7. Ah, hijo, entonces yo aquí me equivoqué. Si quieren lo corrijo de una vez, chavos. Sale 106.57. ¿106? A ver, perdón, entonces yo fue el que la... Gracias, mano. 106, ¿qué? .57. Sale. Entonces, el transformador más cercano a este, ¿cuál sería? El de 112.5. Entonces ya también se modifican altas y bajas, ¿no, profe? ¿No qué? ¿Se modificaría el de 100,000 en el de altas y bajas en la fórmula? Sí, también Ahora aquí sería... se modificaría esto. Sí, por favor, entonces modifíquenlo, Sí. ¿sí? Por favor, modifíquenlo esto. O de una vez, si quieren, pásenme el 112 y aquí serían 500. De una vez pásenmelo si quieren el resultado. 112.500, ¿cuánto salió de resultado en el lado primario? 2.82.
2 casi estábamos. Y en mirado secundario, 147.61. 147.61. Punto 62. 62. Ok, señores. Gracias, les agradezco. Profesor, ¿y Q no cambia? Sí, también aquí cambiaría. También aquí cambiaría. Pues vamos a cambiar una vez todo ya. Sí. 106.57. Ahora sí, señor, dígame el resultado, por favor. 75.66. Ok. 75.66. Ok, señores, ahí está. Vais a ver si he corregido. Yo no sé por qué le puse 0.8, pero bueno. Y bueno, para lo del la capacidad del transformador más cercano, ¿por qué tiene que ser arriba de 112.5? ¿Arriba de 112? Bueno, usted puso arriba sería de 112.5 kVA. ¿Por qué? Tiene que ser arriba de 106. Aquí el resultado lo sacamos de 106. Ok. ¿Cuál es el más cercano hacia arriba? El de 112. Si te fijas en las capacidades de transformadores que les di, el 112 es el más cercano. Vaya. Esas capacidades yo se las di. Un transformador reductor. ¿No, perdón? Un transformador reductor. Gracias. Tiene 50,000 a 500 espiras. Tiene 50,000 a 500 espiras. Monofásico, lo alimenta una línea de transmisión de 20,000 volts. Lo alimenta una línea de transmisión de 20,000 volts. ¿De cuántos volts, perdón? 20,000. Gracias. 20,000 volts. El secundario alimenta una carga de 25 ohms. El secundario alimenta una carga de 25 ohms. Calcular. Voltaje en el secundario. Inciso A, voltaje en el secundario. Inciso B, corriente en el secundario. Inciso C, ¿Dijo corriente en el secundario? Perdón, no te oí. ¿Dijo corriente en el secundario en el inciso B? Sí, sí. Ok, gracias. Inciso C, corriente en el primario. Y el inciso D, potencia de salida. O sea, chavos, está muy tranquilísimo. Ese es para primaria, ¿eh? Potencia de salida, el inciso D. Está súper facilísimo para que, porfa,